¿Ah? Muy bien. Ahora sí pueden colocar cada uno presente para que salga en el reporte del video, ¿verdad? Y en el reporte del texto, las 3 personas que escribieron de primero, que fueron Damari, Araxa, y no me acuerdo la otra persona, las 3 también deben escribirlo nuevamente para que salga el reporte. Muy bien. Bueno, espero que se encuentren muy bien, chicos, ¿verdad? Hoy, jueves 25 de junio, ¿verdad? Espero que estén de ánimos, que hayan tenido o hayan pasado un transcurso del fin de semana pasado y la semana excelentemente, que no hayan tenido muchas dificultades, ¿verdad? Antes de, como les dije al principio, ¿verdad? Antes de continuar con el tema de hoy, ¿verdad? Nosotros tenemos ya 2 temas trabajados en química. Ya vamos ahí, que viene el reto, para que también esté con nosotros. Y los que van entrando, por favor, coloquen presentes, ¿sí? Ok, no se les vaya a olvidar. Como les comentaba, ya nosotros hemos transcurrido 2 temas. El tema número 1 y el tema número 2, ¿no? Entonces, tanto en biología como en química. Entonces, estuve haciendo una revisión, ¿verdad? Dando oportunidad a aquellas personas que, bueno, que se han matriculado tarde, que han habido problemas. La cámara, Alberto. Algo importante que damos en las reuniones los profesores es que si están las cámaras apagadas y en 2 llamados de atención, nada, sale de la reunión. Lamentablemente tenemos que cumplir con la norma, ¿verdad? La norma es así como nosotros estamos, cuando estamos en la institución, tenemos que estar presentes, tenemos que, entonces les agradezco acomodar la cámara, que se vean perfectamente. Pero no crean porque yo estoy hablando, no estoy pendiente, ¿verdad? Entonces Alberto acomoda la cámara, pues yo no estoy dándole la clase a tu cabello. Gracias. Entonces, les agradezco mantener eso es importante, las normas, ¿no? Para algo se hicieron, para cumplirlas. Ok. Entonces, bueno, estuve revisando esta semana no revisé el 3 porque obviamente durante esta semana es el tema número 3. Sin embargo, revisé durante esta semana para dar tiempo a aquellas personas que se han matriculado tarde, que han tenido problemas con la conectividad, etcétera. Hay una serie de situaciones que obviamente nosotros comprendemos, ¿no? Cristina, Roldán, por favor. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar de el tema número 1 de química, ¿verdad? En el tema número 1, en el documento que dice contenidos y actividades, hay varias cosas que ustedes debieron haber desarrollado. Ojo que no son tareas, es como si fuese el libro, actividades que están allí, ¿verdad? Por ejemplo, había una actividad en Quizzes, que Quizzes registra, cuando coloco mi nombre y mi apellido, registra automáticamente. Estoy hablando del tema 1, ojo, para que tomen nota, porque voy a decir quiénes están registrados, quiénes lo hicieron y tienen la calificación que dice el programa. Pero los que no nombren, si lo hicieron algo mal y no se registró. Y es raro porque Quizzes registra automáticamente sin necesidad de tener una sesión, ¿no? Abierta allí, una cuenta abierta. Entonces solamente en el tema número 1 de química están registrados 4 personas que hicieron el Quizzes, que son 10, Guamán, Vera y está Villarreal, ¿verdad? Pero Villarreal solo tiene correcta una sola pregunta, significa que debería volverlo a intentar, no debería quedarse con el 1, ¿verdad? Con un solo acierto. Debería volverlo a intentar. Las otras 3 personas tienen un resultado, vamos a decir, aceptable, ¿verdad? Sin embargo, es importante que si ustedes sienten que no satisface el porcentaje que ustedes obtuvieron, lo vuelvan a realizar. Entonces, estoy hablando química, tema número 1. Quizzes, solamente en el programa. Entonces, les invito a que todos los demás vayan al tema 1 porque esas actividades están disponibles y las realicen para que se registre su participación en el tema. Y también tenían un EducaPlay, ¿verdad? En el EducaPlay sí les había dicho que necesitamos tener una cuenta que la pueden abrir con su Gmail, una sesión en EducaPlay y antes de realizar la actividad en otra ventana del explorador tener abierta su sesión de EducaPlay. Les dije eso para que ese es uno de los temas de ese programa para que pueda registrar su participación. Entonces, en el caso de EducaPlay, repito, tema 1,
Tema 1 de química, solo tengo 3, ¿verdad? 10, Guamán y Vera, más ninguno, ¿verdad? Entonces, es importante que, por favor, revisen el tema 1 de química, ¿no? El documento de contenidos y actividades. Eso por ahí. Voy con el tema, bueno, en el tema 1 tenían una presentación en PowerPoint sobre la contaminación. ¿Recuerdan eso, verdad? Una presentación digital. Entonces, en ese hay un número más, ¿verdad? Porque se va directa a la plataforma. La plataforma ya está corriendo normalmente. No quiero ningún correo electrónico. El correo electrónico era un plan B mientras la plataforma. Entonces, allí debo subir mi enlace y que se registre que yo hice la actividad. Y yo directamente con la rúbrica que está allí, yo califico. Debe estar allí. Entonces, los que están en la plataforma, no he revisado el correo. Voy a hablar porque hice la revisión directo en la plataforma. No he visto nada del correo porque tengo como 1000 correos, algo así, no sé. Algo así. Entonces voy a decir los que están en la plataforma. Son Álava, González, Gobea, Muñoz, Nieto, Reyes, Roldán, Toaza y Vera, ¿verdad? No sé si los demás mandaron por correo, estoy hablando de la plataforma. En el caso de la plataforma, les recomiendo a Álava. Álava, estás aquí, creo, ¿no? ¿Andrés? Sí, prof. Ajá, Andrés, ¿me escuchas? Por favor, todas tus asignaciones en la plataforma las has enviado como borrador. Necesito que te metas en todos los temas de biología y de todos y envíes la actividad de forma completa, porque como borrador no la puedo calificar. Ya vi que sí están allí, ahí están los enlaces, pero dice que lo enviaste como borrador. Tienes que revisar la forma en que enviaste la tarea. ¿Sí? Ya, prof. Yo también, Ajá, yo también he enviado tareas, pero sí mismo en la plataforma, pero es que no sé exactamente si es que se envían o no se envían. Porque, estoy por ejemplo, nombrando... Ese tema yo sí lo envié. Damaris, no está. Si lo hubieses, ya voy. Si lo hubieses enviado, en la plataforma lo hubiese registrado, así sea como borrador. Pero si está en la plataforma, tienes que verificar qué fue lo que hiciste. ¿Sí? Eso no hay problema. Yo guardo todo eso y igualmente puedo enviarlo ahorita. Claro, no hay problema. Esa es la idea de lo que estoy diciendo, para que lo hagan durante este tiempo, pues no hay problema, ¿verdad? Ya. Yo lo estoy diciendo es con la finalidad de que completen las actividades, no estoy diciendo que ya no la pueden enviar, le estoy diciendo que las envíen nuevamente, ¿verdad? En el caso tuyo tendrías que revisar, Damaris, si fue que lo enviaste, cuál fue el procedimiento, porque la plataforma, así sea como borrador, me dice quién lo envió, ¿verdad? Si no te nombré es porque no está registrado el envío, tienes que ver qué fue cómo lo enviaste, ¿sí? Perfecto. Muy bien, voy a continuar. Eso ya en cuanto al tema número 1 de química. Por favor, vayan tomando nota, ¿verdad? Que después del tema, si tienen alguna pregunta, yo les haré la participación. Yo primero quiero que me escuchen, ok. Luego está el tema número 2, que eran los gases y los líquidos, algo así, o los sólidos, perdón. Los sólidos, recuerdan, ¿verdad? El tema de la semana pasada. Ajá. En ese tema de química, el número 2, tenían un quizzes. Aquí sí está un poquito más de participación, ¿verdad? Sin embargo, a algunos les invitaría a volverlo a hacer. Digo por el porcentaje que les dio de aprobado, que está por debajo del 70%. Entonces, por ejemplo, están registrados. Voy a nombrar los que están registrados. Los que no, vayan tomando notas y tienen que pasar por el documento. Vuelvo a repetir, eso está en los documentos, en el documento que dice, en el recurso que dice contenidos y actividades. Muchos de nosotros no estamos ni siquiera viendo los videos, ¿verdad? Solamente estamos haciendo los deberes. Entonces, bueno, perfecto, no hay problema, ¿verdad? Yo no tengo, ahí están los recursos por si necesitan aclarar alguna de las dudas, pero sí necesitan revisar bien el documento porque ahí están algunas actividades complementarias. Entonces, por ejemplo, en ese quiz está registrado, voy a decir a los que tienen el registro, ¿verdad? De que hicieron algo. Álava, 10, ya está la regla, que no veo quién es Muñoz, Polo, Reyes, Roldán, Toaza, Valencia, Vasco y Villalba.
son los que están allí, ¿verdad? Les recuerdo que en Quizzes no hay que hacer ninguna sesión, no hay que abrir sesión. Entonces, no me pueden decir que lo hicieron sin que se registre. Es raro que lo hayan hecho y no se haya registrado, ¿verdad? Es bastante raro. Entonces, significa que no lo han hecho, ¿verdad? Yo igualito les estoy dando la oportunidad de que revisen y lo vuelvan a hacer. Ya atiendo a los que están escribiendo en el chat, que son González y Villalba, ya les leo, ¿verdad? En ese mismo tema 2 tenían dos actividades en la plataforma. Una era el cuadro descriptivo de los sistemas cristalinos, con su ejemplo, ¿verdad? Y la presentación del manejo de los desechos sólidos. Tenían dos. Aquí va aumentando el número de las personas, vamos a decir, que están entregando, ¿verdad? Yo no estoy hablando si entregaron tarde o no, pero están entregando. Por ejemplo, voy a nombrar si entregaron las dos. Si entregaron una sola, hago la acotación, ¿verdad? Por ejemplo, Álava entregó las dos. Las envió como borrador, pero están allí, ¿verdad? Tenéis que cambiar la forma de envío. En el caso, por ejemplo, de Valseca, solo envió el cuadro descriptivo, no está la presentación. Baux envió las dos. Briones envió las dos, pero como borrador, necesita cambiar eso. Campaín envió las dos. Casal envió las dos. Chichande solo envió el cuadro descriptivo. 10 envió las dos. Y 10 envió la presentación como borrador. El cuadro sí lo envió bien. González Gerald envió las dos, pero como borrador, deben cambiar eso. Gobea envió las dos. Guamán envió las dos. Muñoz, Nieto, Reyes, Rodríguez solo envió el cuadro descriptivo. Roldán envió las dos. Toaza las dos. Valencia las dos. Vasco las envió como borrador. Vera envió las dos. Villalba y Villarreal. Eso con respecto al tema 1 y 2. Del 3 no tengo nada porque obviamente corre durante esta semana y revisaría la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que traten de distribuir su tiempo libre, ¿verdad? Obviamente tienen que hacerlo de esta semana, pero en los tiempos que estén desocupados, revisen los temas de química y verifiquen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Volver a hacer el quiz, verificar que se registre el EducaPlay, etc. Voy a hablarles de biología, ¿verdad? Porque biología mañana solo tenemos un periodo y el tiempo es corto, entonces vamos a aprovechar hoy que tenemos un poco más de tiempo. Voy con biología, ¿verdad? En biología, en el tema 1, ¿verdad? En el caso del quizzes, solamente están registrados Álava, 10, Muñoz, Roldán, Toaza, Vera y Villarreal, ¿verdad? Sin embargo, los que están, yo les recomendaría que lo hicieran por un segundo intento, ¿no? Para que tengan un mejor promedio, porque tienen 60%, 50% y es un poquito bajo, ¿verdad? En cuanto a lo que se puede registrar. Y en el EducaPlay del tema 1 de biología solo tengo 3. 10, Roldán y Vera, más nadie. En el tema de la maqueta, vuelvo a repetir, sin los que están en el correo, ¿verdad? En la plataforma, los que enviaron el link y todo eso, en la plataforma, el tema de la maqueta, genes, cromosomas, en la plataforma está Baux, Chichande, 10, Gobea, Muñoz, Nieto, Reyes, Roldán, Toaza, Vera y Villalba. Sé que Briones envió el video por correo porque yo lo vi en su momento. Sé que Rodríguez envió el video porque lo vi en un momento. Y igual. Otra persona más que lo vi. Los demás. Yo también. Los demás tendría que verificar. Los demás. Si ustedes están seguros que está en el correo, perfecto. No lo tienen que enviar. Ok. Vuelvo al tema número 2 de biología. En el tema número 2 de biología se aumenta más la participación. En el EducaPlay sí tengo solo 3. Por ejemplo, Campaín, Roldán y Vera. En el tema del quizzes, aquí tengo más personas. Voy a nombrar los que no están registrados porque hay más personas que lo hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, no están registrados o no han hecho el quizzes a John, Baux, Briones, Campaña, Casal, Chichande, Gaibor, Gobea, López, Nieto, Reto y Reyes, Seminario, Vera y Villarreal. Todos los demás están registrados. Y en el tema del ensayo, del tema 2 de biología, en el tema del ensayo, del tema 2 de biología, en la plataforma entregó Álava, que lo entregó como borrador, por supuesto, Campaín lo entregó, Casal, Chichande, 10, González, Gobea, Guamán, Lalama, Muñoz, Nieto,
Rodríguez, Roldán, Toaza, Valencia, Vasco, Vera, Villalba y Villarreal entregaron. Vasco lo tiene como borrador, ¿no? Pero esos entregaron. Los demás los del tema 2 no deben estar en el email. Los del tema 2 porque ya la plataforma, el tema 1 ya sabemos que obviamente por el tema de la migración muchos enviaron por correo, perfecto. Pero del tema 2 en adelante ya la plataforma directamente debe estar el enlace allí. Si no lo ha subido, te lo estoy diciendo hoy en la clase, es para que lo suba en la plataforma. Muy bien. Vamos a atender aquí a ver qué me dijeron por aquí. A ver, Gerald dice, profesor, yo tuve un problema reciente con la plataforma. Lo que pasa es que el lunes... Bueno, pero ya te nombré las que están registradas. Tienes que verificar. Yo les estoy dando tiempo para que lo sigan, para que la vuelvan a revisar y subir, ¿verdad? Sin embargo, los quizzes no son tareas que hay que subir. Es simplemente hay que hacerlo. Perfecto, Villalba, no hay problema. Lo puedes subir a la plataforma. No voy a tomar en cuenta, ni en el tema 1 ni en el tema 2 voy a tomar en cuenta atrasos de tareas, ¿sí? De asignaciones, sí. Pero lo que sí quiero es que lo hagan. Eso sí, ¿verdad? Para poder registrar la calificación. Eso sí. ¿Verdad? No les voy a tomar en cuenta el atraso hasta el tema 2. Por favor, del tema 3 en adelante sí voy a hacer, ¿verdad? Con el tema del tiempo. Muy bien, Juan Diego, tienes que subirlo a la plataforma. Sí, yo puse un mensaje automático. No dice que no se envió, Juan Diego. Ese es un mensaje automático de mi correo, para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Pueden hacer como hizo ayer tercero de bachillerato. El que tenga duda de alguna cosita que crea que le falta, me escribe y yo le digo, bueno, es en tal tema, es tal cosa. Entonces, para que ya estén más seguros y vayan directamente. La mayoría de terceros se puso al día porque pues que les va a llevar todo el día, no les lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, es nada más entrar y hacer las preguntas, claro, hacerlas bien, ¿no? No es hacerlas rápidamente. Muy bien. Muy bien, ok. Vamos entonces, ahora sí, era informarles eso para que sepan que es importante la parte académica y ponernos al día con esas cosas. ¿Verdad? Sin preocupación. Katia, quita esa cara, que parece que estoy angustiado. Muy bien. Bueno, chicos, vamos entonces a comenzar. Toaza la cámara, por favor. Y Roldán. Roldán y Toaza. Roldán ya está lista. Toaza. 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 Toaza puede ser el internet. Pero ni siquiera escribe por el chat. Toaza, última vez, si no te saco de la clase. Necesito saber lo de la cámara. Toaza. Génesis. Bueno, se salió de la clase. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. A ver, bueno, ya les dije ahorita cuál fue el tema que vimos la clase pasada, pero vamos a ver. ¿De qué trataba la actividad o la clase pasada en química? A ver, ¿quién participa? Del ADN, el gen, cromosoma. Del ADN, interesante. ADN. Eso es biología. Ajá, estamos en... Muy bien, no importa, todavía Villalba parece que está sentado allí, pero está dormido, no importa, esas cosas pasan. Eso cuando vemos varias de una materia, ¿verdad? Los estados de agregación. Los estados de agregación. ¿Cuáles en De los sólidos. Hablamos de los sólidos. De los... Ajá. En el tema número 1 hablamos de los líquidos y los gases y en el tema número 2 hablamos de los sólidos. Kerstin, ¿algo en especial de los sólidos, del tema de los sólidos que te acuerdas? Los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos y los amorfos. A ver, Muñoz, ¿qué diferencia hay entre los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos? Oh, Dios mío, se está rascando la cabeza. ¿Qué pasará? ¿Está pensando?
Los cristalinos tienen una forma definida. Muy bien, Damari. Damari salvando a su amiga. Ahí está, sí, los cristalinos tienen una forma definida. Muy bien. Por lo tanto, los amorfos... No lo tienen. Los amorfos obviamente que no. Exacto, muy bien. Entonces, los amorfos no tienen forma definida, ¿verdad? Entonces, y los cristalinos sí tienen forma definida. A ver, una propiedad, Emilia, una propiedad de los sólidos, ¿cuál sería? Una propiedad. Emilia. Emilia. Bueno, mientras Emilia piensa en una propiedad, Ronaldo, dime una propiedad de los sólidos. Rodríguez. Estoy mimido, mister. Paso. Pasas. Ay, muy gracioso. No tienen una propiedad de los sólidos. Esto no es un juego. Paso. Fragilidad. Fragilidad. Leslie dice fragilidad. Dureza. Exacto. Dureza, fragilidad. Muy bien. Nicole. Mande. Una propiedad de los sólidos. Que tiene la... ¿Cómo se llama? Ay. Su estructura. Que tiene una forma definida. Sí, Roldán, que tiene una forma definida. Muy bien. A ver, Villalba, me dijiste que tiene una. ¿Cuál es? Que recupera su forma original cuando es deformado. Que recupera su forma original cuando es deformado. Bueno, depende del sólido, Villalba. Si es un sólido elástico, ¿verdad? Por ejemplo, como no sé, las elásticas. La Wikipedia. Pero hay sólidos que pueden, no sé, como una roca, si yo la deformo, es poco probable. O una lata de refresco, por ejemplo, una lata de cola que es de aluminio, si yo la deformo, es poco probable que vuelva a su forma original y sigue siendo sólido, ¿sí? Va a depender de la propiedad de la elasticidad. Tiene forma definida. Gerald, ¿otra propiedad o característica de los sólidos? Que es muy denso. Que es denso, muy bien. Tendría, en comparación con los gases y los líquidos, es más denso. A ver, Baus, ¿cómo están las moléculas del sólido? Unidas. Damaris, tienes que dejar tiempo al que responda la persona que le estoy preguntando. Ya, lo siento, ya. Unidas, ¿verdad? Unidas, muy bien. Gobea, ¿tienes alguna otra propiedad? Que tienen tenacidad. Esa es otra propiedad, la tenacidad. Muy bien, ya lo escribió también aquí Chantal, excelente. Muy bien. Rigidez. A ver, yo voy a ver si alguien ha revisado, a ver quién la ha revisado. ¿Cómo? ¿Alguien ha visto en los documentos cómo se llama la unidad 1? Los documentos dicen de contenidos y actividades. En la portada dice unidad 1 y dice el nombre. ¿Cuál es el nombre de esta unidad? Oh, Dios. Los gases. Muy bien, Valencia. Muy bien, Valencia. Los gases. Significa, ¿verdad? Claro, obviamente que vimos primero los estados de agregación, ¿verdad? Y los estados de agregación son 3, ¿verdad? Claro, 4 con el plasma que está en el universo, pero 3 que están aquí en el planeta básicamente, que son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, los 2 primeros temas es en general sobre los estados de la materia en general, que son los 3. Ahora, si en la unidad 1 se llaman los gases, y ya vimos los 3 estados de la materia de forma muy general, ¿qué creen ustedes que vamos a ver hoy? De forma más profunda. A ver. Los sólidos. Los sólidos. Eso ya vimos, los líquidos. Los gases. Los gases, muy bien, porque la unidad 1 se llama los gases. La unidad 1 se llama los gases, ¿verdad? Entonces nosotros vimos recuerden la cámara, Gerald, Alberto, y lo repito para que se grabe, para que después no digan que es mentira del profesor, que se les dice varias veces la misma situación.
No digo que no puedan tener alguna emergencia, ¿verdad? Pero el profesor, al igual que virtual y presencial, no está de adorno. Génesis, la cámara. O dime algo respecto de por qué no tienes la cámara encendida. Toasa. Toasa. Toasa, te voy a expulsar de la clase si no me das señales de vida, por favor. Génesis, ¿puedes escribir en el chat, por favor? O no te escucho, y yo sé que ahí intentaste hablar, pero no te entiendo. Génesis. Génesis. Se me va el internet, profesor. Profe, se me va el internet. Muy bien. Alberto, ese fondo, por favor. Necesitamos que no esté ese fondo. Que no estamos en el mar. En el mar la vida es más sabrosa, pero estamos en clase. Bueno, entonces nosotros vamos a ver los gases, ¿verdad? Vamos a empezar a profundizar los gases desde el punto de vista químico, su comportamiento. Gracias, Génesis. Su comportamiento, y las propiedades. Hoy lo vamos a hacer de diferentes maneras. Vamos a hacer dos formas diferentes. Una forma teórica, donde vamos a ver una presentación, y luego vamos a ver una simulación. En la simulación no solamente para hoy es demostrativa, no tenemos luego nada que hacer, ¿verdad? Es demostrativa para comprobar las propiedades que nosotros y las características que vamos a trabajar hoy de los gases. Entonces, en la unidad número 1 quiso darnos una introducción acerca de los estados de la materia. Y eso es sumamente importante, ¿no? Conocer, ya sabemos cuáles son los tres estados, qué diferencias básicas hay entre cada uno de ellos. Y ahora vamos a profundizar básicamente en el tema de las propiedades y características de los gases. Y además vamos a ver cálculos con ellos, ¿no? Vamos a ver que químicamente, por qué ellos son un estado de agregación estudiados por nosotros los químicos, ¿verdad? Y por ustedes que también estamos aquí, que lo van a estudiar. Entonces, vamos a compartir la presentación para ir iniciando con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy los gases, sus propiedades y características. Muy bien. Ya ustedes habían mencionado características de los gases en la clase anterior. ¿Cuáles eran esas características? Si se acuerdan, en el tema número 1, cuando vimos los líquidos. Que es incomprensible. Que no tiene volumen. Incomprensibles no son. ¿Cómo son los gases? Son moléculas muy distantes. Son moléculas distantes, ya dijeron que no tiene volumen, ¿verdad? Ocupan todo el espacio. No tiene forma. No tiene forma, ocupan todo el espacio, ¿verdad? Toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Qué más? ¿Cómo están esas moléculas además de separadas? ¿Están en constante qué? Movimiento. Movimiento. Muy bien. ¿Cuáles creen ustedes que son las características que afectan a un gas, de las que han mencionado? Características que yo pueda medir. Que usted pueda medir. Ajá, ¿qué características de los gases lo afectan que yo pueda medir en un laboratorio? La temperatura, mister. La temperatura, muy bien. ¿Cuál sería otra? Densidad. Densidad, pero la densidad depende de qué cosa, Ricardo. De la presión. De la presión, ¿y de qué más? ¿Cómo se calcula la densidad? ¿Qué propiedades dependen de la densidad? Oh, Dios mío. Me quedé en blanco. Volumen. Del volumen. Del volumen, ¿y de cuál otra? Ay, Dios mío, ¿cómo se calcula la densidad?
Mister, háganos un repaso nomás. Una fórmula creo que era. Masa por volumen. Masa entre volumen, entonces es masa, son 4. Hay 4 cosas que yo puedo medir en un laboratorio que afectan a un gas. Comenzó Alejandro con temperatura, luego con la densidad me dijeron la presión y por último, obviamente, si la densidad se ve afectada, son 2 propiedades directas. Recuerden que vamos a hablar de propiedades directas en el laboratorio. Entonces tenemos presión, temperatura, masa y volumen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la siguiente lámina. Esas 4 propiedades son las que afectan directamente en el comportamiento de un gas, ¿verdad? Y aquí tenemos las definiciones básicas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y en el caso de los gases suele asociarse al número de moles. Entonces, ¿con qué podemos medir la masa en un laboratorio? No se queden en blanco. ¿Con qué medimos la masa? Una balanza. Con una balanza, por ejemplo, ¿verdad? Aunque dijimos que las moléculas están en constante movimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la masa se puede medir a través de una balanza. A ver, el volumen dice, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Sabemos cómo se comportan los gases con respecto al volumen. Algo decía Kerstin hace un momento. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es el volumen de los gases, chicos? Constante, en constante movimiento. Esas son las moléculas, pero ¿qué pasa con el volumen? Tienen un volumen... Es indefinido. Es indefinido porque ellos ocupan o se difunden en todo el espacio. Entonces tenemos el volumen. Luego tenemos la presión. En el caso de la definición tenemos la presión es la fuerza que ejerce un cuerpo por unidad de área. En el sistema internacional de unidades se mide en newton por metros cuadrados. La presión de un gas en un gas es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar con las paredes del recipiente. Es decir, que si el recipiente es muy pequeño, ¿cómo es el número de choques con las paredes? Si el recipiente es muy pequeño. Muy limitado. El choque, ¿tienen más o menos probabilidades de tocar las paredes del recipiente si es muy pequeño? Más. Más. Entonces, ¿cómo es la presión? Más. Más alta, muy bien. Si el recipiente es muy ancho, muy grande, ¿qué pasa con la posibilidad de tocar las paredes? Poca. Poca. Es poca, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la presión? Baja. Baja, muy bien, excelente. Y la temperatura, que viene del latín temperatura, la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Esta magnitud está vinculada a la noción de frío, cuando la temperatura es baja, y de caliente, cuando la temperatura es alta. Muy bien. Con esta primera parte, ¿verdad? Vamos a cerrar el tema por esta sesión, luego nos vemos en 10 minutos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a trabajar en eso, los gases. Entonces ya vimos las 4 propiedades que afectan el comportamiento de los gases. Y a partir de esas 4 propiedades es que los diferentes científicos han hecho sus estudios y enunciados de lo que se conoce como las leyes, porque son varias, las leyes de los gases. Entonces, ¿cuáles son, para cerrar esta primera parte, cuáles son esas 4? A ver, menciónenlas. Volumen, Masa, temperatura. Volumen, Masa. volumen, presión y temperatura. Muy bien. Excelente. Entonces, dígame. Y no era yo la que no quería activar la cámara, solamente que era mi internet que está lento. Perfecto. Lo que pasa es que en esos casos por lo menos escribe en el chat para yo estar pendiente. Pero es que no se enviaba el mensaje en el chat. Perfecto. Entonces es el problema de la conexión. Tranquila, esas cosas suelen pasar, pero sí hay que tratar de antes de las clases resolver eso. Bueno, chicos, excelente por este momento. Vamos a tener 10 minutos, ¿verdad? A las 8:05 nos volvemos a conectar. 8:05, 8:06, ¿sí? Porque son las 7:56. Nos vemos ahorita. Vayan a tomarse un cafecito, respiremos y vamos a ver el comportamiento de los gases en la próxima parte. Vamos, pues.
Ya empezamos a grabar, entonces los que estamos presentes, colocamos presente para la segunda parte. Solo me faltaron en esta parte, a ver, no, creo que ya están todos. Muy bien. Ah, me faltó Villalba. Exacto, que aquí viene Villalba. Okay. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, voy a volver a compartir la pantalla para continuar con la presentación, porque lo que me interesa es que nosotros veamos la simulación, ¿verdad? Le agradezco a los compañeros Rodríguez y Toaza, la cámara, ¿verdad? Eso es importante. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla para continuar con la presentación que tenemos, ¿sí? A ver, aquí. Perfecto. Habíamos quedado en esta lámina y habíamos visto que estas 4 propiedades son las que van a definir el comportamiento de los gases y que son medibles dentro de un laboratorio con diferentes instrumentos. Por ejemplo, el volumen, ¿con qué instrumento se puede medir? Ah, me encanta ese instrumento, el que están diciendo, espectacular. No lo había escuchado nunca. Barómetro. No. Barómetro sirve para medir más bien presión. Barómetro y es de presión, ¿verdad? Y manómetro. ¿Volumen? Masa, ya dijimos con qué se mide la masa. ¿Con qué se mide la masa? Balanza. Una fórmula. Con una fórmula o con la balanza. ¿Temperatura? La balanza. ¿Y la temperatura? Termómetro. Termómetro, sí. ¿Y el volumen? Con el vaso precipitado. Puede ser con vaso precipitado, ¿verdad? Pero dependiendo de la precisión o la exactitud que nosotros queramos. La balanza también, ¿no? No, la balanza no mide volumen, solo mide masa. Muy bien. El Tiene volumen, otro nombre, pero bueno. el volumen puede ser con un vaso de precipitado Beaker, puede ser con un cilindro graduado o probeta, puede ser con una pipeta graduada. Hay diferentes instrumentos para medir el volumen. Muy bien, vamos entonces con las propiedades de los gases, que ya ustedes la conocen. En este caso tenemos que los gases pueden comprimirse, ¿verdad? Es decir que se pueden hacer, yo puedo ir achicando el volumen, se pueden comprimir. Los gases se difunden. ¿A qué se refiere la palabra difusión? ¿Difunden? ¿Se unen? No, Sí. que se esparcen. Se esparcen por todo el espacio. Ajá, exacto, muy bien. Dicen, no tienen forma definida, son fluidos. Cuando son fluidos, ¿qué significa que eso que algo es fluido? ¿Cuándo decimos que algo es fluido? Oh, Dios mío. Cuando es constante algo, por decir así. Cuando fluido. se pueden mover, fluir por el ambiente. No decimos que están en constante movimiento las moléculas. Ok. Ocupa el volumen del recipiente que los contiene y, por supuesto, ejercen presión porque las moléculas chocan constantemente con las paredes del recipiente y esos choques genera una presión. De hecho, en el ambiente, la capa gaseosa que envuelve la Tierra, que se llama, ¿cómo se llama? Nitrógeno. Nitrógeno, la capa gaseosa, ¿cómo se llama? Ozono. Ozono. Ozono es oxígeno el oxígeno elevado a la ¿Cómo se llama la capa gaseosa que envuelve la Tierra? Ciencias naturales. La atmósfera. La atmósfera, correcto. Y la atmósfera tiene nitrógeno, oxígeno, claro, obviamente que son gases. Y ellos ejercen una presión sobre nosotros. ¿Cómo se llama la presión que ejerce la atmósfera? Atmosférica, presión atmosférica. Ah, presión atmosférica. Muy bien, eso es de décimo. Y yo les di clase en décimo. Y eso lo trabajamos en décimo, que hasta hicimos un aplastador, una palanca hidráulica. Ah, ¿no se acuerdan que hicieron esa maqueta? Yo sí. Ah, sí. Ajá, muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Hay una teoría que explica el comportamiento de los gases, se llama la teoría cinético-molecular. En el documento van a tener un video que explica de una forma más detallada los postulados que establece esta teoría. ¿Cuáles son los postulados? Los postulados son... Mister. Ajá, dígame. Mister, ¿puedes esperar un ratito? Es que se me ha descargado el teléfono y tengo que buscar el cargador. Ajá, muy bien. Vaya y haga lo que tenga que hacer rapidito, no se preocupe. Ok, entonces... El número de moléculas, aquí establece que el número de moléculas es grande y la separación media entre ellas es grande comparada con sus dimensiones.
Por lo tanto, ocupan un volumen despreciable en comparación con el volumen del envase y se consideran masas puntuales. Como observan aquí en el GIF, ¿verdad? En la imagen en movimiento, las moléculas son esos puntos azules y rojos y el volumen sería como el recuadro. Con respecto a todo ese volumen, ese puntico azul o ese puntico rojo es despreciable. Eso es lo que está diciendo ese primer postulado. Que ese punto o esa molécula, ese volumen, no es considerado un volumen como tal porque es muy pequeño en comparación con todo el envase, ¿no? Eso es lo primero. Por lo tanto, se consideran como puntos, que es como está dibujado allí. Luego dice, las moléculas obedecen las leyes de Newton, pero individualmente se mueven en forma aleatoria, con diferentes velocidades cada una, pero con una velocidad promedio que no cambia con el tiempo. Cuando hablamos de velocidad promedio es la suma de todas las velocidades de cada molécula. Si aquí observan, unas parecieran que van más rápido que otras. Yo calculo la velocidad de cada molécula, luego la sumo, saco la velocidad promedio y esa velocidad promedio no va a cambiar. Eso es lo que no cambia. Pero cada molécula tiene un movimiento independiente, pero cumplen con las leyes de Newton, las leyes de la cinemática, ¿no? Luego dice, las moléculas realizan choques elásticos. Cuando es algo elástico, ¿qué dijimos la vez en el apartado anterior? Alguien me habló de que si lo deformamos vuelve a su forma original, ¿verdad? Entonces es algo así. Los choques, una molécula y otras chocan, pero no se deforman. Chocan elásticamente y luego vuelven a su forma original. Por lo tanto, se conserva tanto el momento lineal como la energía cinética de las moléculas, ¿verdad? Ese es otro de los postulados. Los otros postulados dicen, las fuerzas entre las moléculas son despreciables, excepto durante el choque. Se considera que las fuerzas eléctricas o nucleares entre las moléculas son de corto alcance. Por lo tanto, solo se consideran las fuerzas impulsivas que surgen durante el choque. Es decir, como están tan separadas, las fuerzas entre ellas son despreciables, no se están atrayendo. Solamente se toman en cuenta cuando dos moléculas chocan entre sí. El gas es considerado puro, es decir, todas las moléculas son idénticas. Por eso observan aquí. Si observan este GIF, ¿cuántos gases dirían que están en este recipiente? Más de 20, parece. Vamos a leer otra vez el enunciado. Mira, el enunciado dice, el gas es considerado puro, es decir, todas las moléculas son idénticas, idénticas. ¿Cuántos gases creen que hay aquí? Uno. Uno. Si fuese uno, todas las moléculas fuesen azules o todas las moléculas fuesen rojas. Entonces serían dos. Entonces hay dos gases. ¿Cuál está en mayor cantidad? El azul. El azul, ¿verdad? Y el que está en menor cantidad es el rojo. El rojo. Por ejemplo, de forma intuitiva, ¿cuál de los dos gases ejerce más presión sobre el recipiente? El azul. El azul, muy bien. ¿Cuál ocupa? Bueno, el volumen es constante porque es el recuadro. A ver, eso pudiese preguntar. Eso para que vayamos viendo que la teoría cinética nos va diciendo. Entonces, como son iguales las moléculas, todas las azules son un gas y todas las rojas son otro gas. Como el azul está en mayor cantidad, debe ejercer mayor presión porque tiene más posibilidades de tocar las paredes. Muy bien. Y por último, el gas se encuentra en equilibrio térmico con las paredes del envase. Es decir, que la temperatura se va a mantener constante dentro del recipiente siempre y cuando no haya un factor externo, o no disminuya el volumen, o no aumente o disminuya la presión, o no suministre calor o le quite calor, ¿verdad? En ese estado, si no varía nada de eso, entonces lo que pasa es que la temperatura va a permanecer constante. Muy bien. ¿Alguna pregunta con la teoría cinético-molecular? De todas maneras, en el documento va a haber un video en el cual usted va a repasar los postulados. Muy bien. Ok. Mister. Ajá, dígame. Debido a que estoy teniendo mucho inconveniente, si se me vuelve a salir, no creo que vuelva a reingresar porque estoy llamando otra vez para que hagan un mantenimiento directamente. Perfecto, no hay problema. De todas maneras, después revisas las clases, Jairo, ¿sí? Ya. Y espero que se le solucione para que estén las clases presentes. Ya. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una simulación, ¿verdad? En la simulación yo voy a empezar a hacer preguntas, pero no quiero que la participación sea tan atropellada. Y por ejemplo, si yo sé que ya yo participé, vamos a darle paso a otra persona. Si observo que ocurre un tiempo y nadie habla y yo tengo la respuesta
sea correcta o incorrecta, tengo la idea al respecto, por favor participa, porque yo reviso los videos y veo quiénes están participando. Entonces, vamos a ver la simulación. Con la simulación solamente vamos a comprobar las propiedades de los gases. Luego, esa misma simulación nos va a servir la próxima clase para ver las leyes de los gases. Y ahí sí voy a mandar una asignación con la simulación, pero ese es en el tema de las leyes de los gases. Hoy simplemente vamos a ver la simulación, vamos a comparar y vamos a ver qué propiedades vamos a comprobar de los gases de las que vimos hoy. Entonces vamos a compartir el simulador. Ronaldo, ¿estás viendo la clase o estás viendo el teléfono o estás leyendo algo o algo parecido? Ashley, ¿te pasa algo en la cara? ¿Estás comiendo? ¿Estás tomándote algo? No te veo, solo te veo media. Ah, con razón, ¿ves? No es que no me doy cuenta. Gracias, buen provecho, Damaris, ya estamos en clase. Rico ese café, yo también quiero, ¿verdad? Pero no me lo tomo porque estoy en clase. Muy bien, vamos a tratar... Es mi mamá que me está exigiendo, mister, no es culpa mía. Ok, pero recuerden que estamos en clase, ¿verdad? Durante las clases no podemos consumir alimentos. Entonces, bueno, vamos a tratar de organizarnos en ese sentido, ¿verdad? Porque si yo les permito a uno, se los debo permitir a every people, a todos, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a tener un poquito de consideración al respecto. Ok, bueno, vamos a compartir el simulador, ¿verdad? Vamos a ver dónde está, creo que está aquí. Perfecto. Aquí tenemos el simulador, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos muestra este simulador. Aquí nos muestra un recipiente que es de forma cuadrada. ¿Lo están viendo, verdad? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Aquí está una manilla. Esta manilla me va a permitir agrandar o disminuir el volumen para saber cuál es el efecto del volumen. Aquí tengo un termómetro. ¿Lo están viendo, verdad? Y aquí se va a medir la temperatura en grados Kelvin. Aquí tengo algo que me va a medir la presión. Aquí yo tengo un recipiente o como un baldecito que dice calor. Yo puedo calentar o puedo disminuir la temperatura, ¿verdad? ¿Estamos viendo? Sí, miss. Por favor, vamos a prestar atención, ¿verdad? Ok, ok. Luego tenemos aquí un panel. En este panel... tenemos, dice, mantener constante. Aquí dice nada. Es decir, yo voy a colocar aquí gas y no voy a mantener ni constante ni el volumen, ni la temperatura, ni la presión. ¿Verdad? Entonces yo puedo allí. Aquí están las variables que yo les dije que podemos mantener constantes. Por ejemplo, puedo tener constante el volumen, puedo tener constante la temperatura, puedo tener constante la presión variando el volumen, puedo tener constante la presión variando la temperatura. ¿Verdad? Y aquí tengo una serie de elementos que me van a ayudar. Aquí me dice las partículas, ¿verdad? Que yo quiero ingresar. Aquí tengo cómo voy a ingresar las partículas. Esto es como un soplador de esos que llenan las llantas de las bicicletas, manual. Aquí yo voy a tomar aire, por ejemplo, o voy a tomar la molécula y la voy a expulsar hacia el recipiente. Y vamos a ver el comportamiento. Entonces, vamos a este momento a dejarlo con esta opción de nada y voy a comprobar la variable. ¿Verdad? Vamos a comprobar distintas cosas. Yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes van a hacer. Entonces yo voy a empezar aquí. Subo. ¿Y luego qué tengo que hacer para que entre el gas? Bajo. Bajo, muy bien, bajo. Entró el gas. Entró el gas de color azul. Están viendo las moléculas, ¿verdad? Voy a dejar el volumen de esa manera. ¿Qué observamos aquí? Que hay presión. aumenta. La presión se va a aumentar. Claro, no había moléculas, la presión es cero. Vamos a ver hasta dónde debe estabilizarse. Está aumentando. Claro, vamos a ver hasta dónde se estabiliza. La presión, la temperatura, ¿cuánto marcó? 300 Kelvin. 300 Kelvin. Muy bien. Vamos a ver hasta cuánto se estabiliza la presión. La presión está entre 5,8 y 6. Vamos a ver cuánto se estabiliza la presión porque tenemos que esperar que los movimientos contra las paredes se mantengan constantes. Muy bien. Ok. Ahí tenemos la presión. La presión está entre un valor de 5,9, de 6. Allí se mantiene, ¿verdad? Si observan, la presión depende de los choques contra las paredes del recipiente. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo disminuyo el volumen?
¿Qué creen ustedes? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Aumenta la presión. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con la temperatura? Aumenta. Aumenta la temperatura. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo agarro la manilla y voy a disminuir el volumen. Lo voy a disminuir a la mitad. Aquí está, a la mitad más o menos. ¿Cuánto es la presión? La presión es de 10 a 9. 11. Aumentado. Muy bien. 10.8. Muy Pero la bien. temperatura se mantiene La estable como temperatura al se principio. mantiene. Pero la temperatura se mantiene constante. Eso, qué cool. ¿Será porque no ha agregado presión aún? No, será porque no ha agregado calor ni frío, no ha alterado. A el calor. ver, ¿por qué la presión se mantiene constante? ¿Por qué? Porque yo he agarrado, disminuí el volumen y se afectó la presión, ¿sí? Se afectó la presión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si yo mantengo constante, ¿verdad? La presión, vamos a mantener constante la presión, ¿verdad? Si yo mantengo constante la presión y voy a agregar otro gas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si la temperatura cambia o no. Entonces, va a estar el volumen constante, ¿verdad? Porque se quitó la manilla, ¿verdad? Y voy a agregar más compuesto. Ahí está. Y el volumen varía. ¿Qué pasa con el volumen? Se hizo más grande. Sí. Se hizo más grande. ¿Por qué? Porque la presión se mantiene Estable. constante. Para que la presión se mantenga constante, el volumen varía. Por ejemplo, voy a darle a esta manilla y voy a sacar moléculas, ¿sí? Voy a dejar que se escapen del volumen. Entonces voy a abrir mi compuerta. Voy a dejar que se escape. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el Disminuye. 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 ¿Y qué pasa con la presión? Se mantiene estable. ¿Y qué pasó con la temperatura? Disminuyó. Redució. Se 3 disminuyó. Kelvin. No. Muy bien, voy a agregar. 3 Kelvin. Ahora voy a mantener la presión constante, pero lo que va a variar es la temperatura, ¿ves? Voy a colocar la presión constante. Apareció la manilla. Significa que lo que va a variar es la temperatura, ¿verdad? La temperatura va a variar. Vamos a ver, vamos a agregar más gas y vamos a ver qué pasa con la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Se reduce. Se reduce de 257 a 159 Kelvin. Muy bien. La temperatura va cambiando. Voy a cambiar el volumen y ustedes me dicen qué pasa con la temperatura. A ver, voy a aumentar el volumen, el doble de lo que está ahorita. ¿Qué pasa con la temperatura? Aumentó. Aumentó. Muy bien. Y entonces voy a disminuir el volumen. ¿Qué pasa con la temperatura? Disminuyó. Se reduce. Disminuyó. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el volumen, la presión tiene que ser más grande, ¿verdad? Pero como yo le estoy diciendo que la presión va a estar constante, entonces la temperatura debería compensar ese cambio de volumen. Por eso la temperatura cambia con respecto al volumen, ¿sí? Mientras la presión se mantiene constante. Vamos a ver qué pasa si dejo el volumen constante, ¿verdad? Voy a dejar el volumen constante. ¿Qué observan en la presión? Está aumentando. Está aumentando. Voy a liberar gas. Vamos a observar la presión y la temperatura. Voy a disminuir, voy a liberar gas. ¿Qué pasa con la temperatura? Disminuye. Un segundo. Está disminuyendo. ¿Y qué pasa con la presión? Disminuye también. También. Cerramos aquí y esperamos que se estabilice. La temperatura disminuyó y la presión se mantiene también allí. Ha disminuido porque hemos liberado moléculas. Entendimos el funcionamiento de las propiedades que hemos comprobado aquí, ¿verdad? Entonces, si observamos la presión, la temperatura, la masa, porque las moléculas son masa, ¿verdad? La masa y la temperatura, las cuatro propiedades están estrechamente unidas o relacionadas. Cuando una cambia, las otras también van a cambiar, ¿verdad? Las otras también van a cambiar. Vamos a poner por ejemplo, vamos a colocar el volumen constante y voy a calentar. ¿Qué creen ustedes si tengo el volumen constante y caliento? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Aumenta. Va a aumentar, ¿verdad? Porque voy a calentar. ¿Y qué va a pasar con la presión si yo caliento?
También. Sube. También, es como si fuese una olla de presión. Cuando el volumen... Una cantina. Exacto, Cantina de agüita ahí. mire, ¿ve? Ahí voy a aumentar. ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué pasa con la presión? Aumenta drásticamente. Aumenta. Voy a disminuir la temperatura. ¿Qué pasa si disminuye la temperatura? Disminuye la temperatura. ¿Y la presión? También. También, perfecto, muy bien. Entonces, observamos que a volumen constante, si aumento la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Perfecto. Si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Vamos a ver, cuando yo dejo la temperatura constante, vamos a dejar ahora 120 Kelvin constante. Vamos a relacionar ahora presión y volumen. Vamos a observar, yo voy a aumentar el volumen y ustedes me dicen qué pasa con la presión. Aumento el volumen. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Es decir, que son inversamente proporcionales, ¿verdad? Una aumenta, la otra disminuye, y cuando la otra disminuye, la otra aumenta. A diferencia de cuando tengo el volumen constante. Cuando tengo el volumen constante, ¿verdad? Cuando aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Muy bien. A ver, cuéntenme ahora sus impresiones en estos últimos minutos. ¿Qué creen ustedes que hemos aprendido el día de hoy? Vamos a ver, Víctor López. López, a ver, cuéntame. ¿Qué te ha parecido interesante de esta clase? ¿Qué aprendiste el día de hoy? A ver. ¿Se me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Ya que, por ejemplo, cuando dependía de la cantidad de moléculas y todo eso, la presión aumentaba y disminuía. Perfecto. Al igual que el espacio en la temperatura, o sea, cuando usted ampliaba esa barrita. Ajá. Muy bien. Excelente. A ver, Leslie, cuéntame. ¿Qué te ha parecido interesante? ¿Qué aprendiste en la clase de hoy que no sabías, que te acabas de enterar? A ver, cuéntame. La presión iba aumentando, depende de las moléculas. Perfecto. Que se encontraban en ese cuadrito. ¿La presión aumenta cuando hay más moléculas o cuando hay menos moléculas, Leslie? Cuando hay menos moléculas. La presión aumenta cuando hay más moléculas. Cuando hay más moléculas. Muy bien. A ver, Villalba, cuéntame. Que la presión y claro, aumenta cuando le subes la temperatura. 300 Kelvin, algo así. Que aumentaba más la presión. Perfecto. Cuando aumento la temperatura, aumento la presión. Pero eso ocurre cuando el volumen permanece estable. Estable, ¿verdad? O constante. Muy bien. Nicole, a ver, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendí que... ¡Ay! Ya lo siento. Aprendí que... ¿cómo se llama? Que aumenta la presión dependiendo de las moléculas. Y lo de la masa, presión, volumen y temperatura. Sí. Muy bien. Kelly, ¿algo que agregar? Que cuando aumentaba el espacio se reducía la presión y que cuando se reducía el espacio se aumentaba la presión. Muy bien. A ver, Natalie, ¿qué estado de agregación estamos estudiando en este tema? El gaseoso. El gaseoso. Muy bien. ¿Y a qué conclusión, qué te pareció interesante de la clase de hoy, Natalie, que no te he escuchado en mis clases anteriores? O sea, ¿qué me pareció la clase? Exacto, exacto, de qué has aprendido, exacto, de lo que estudiamos el día de hoy. Pues de cómo
sea, de cómo, por ejemplo, depende del tamaño, o sea, del espacio, cómo las moléculas, o sea, la temperatura y la presión funcionaba, por ejemplo, si subía o bajaba y ese. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Les gustaría, no como tarea, simplemente para que ustedes lo puedan utilizar y explorar, les gustaría que como el simulador anterior, bueno, no, a ustedes no les coloqué, fue primero bachillerato con densidad, les gustaría que yo les colocara allí el simulador en la plataforma para que ustedes practiquen las propiedades de los gases? Sí. Yo se lo puedo colocar debajo del tema y lo pueden revisar. O bueno, hoy hago eso, hoy inserto el simulador para que ustedes mismos lo prueben. A ver, vamos a ver algunas personas que me dicen que ha sido interesante, qué les ha parecido de interesante en esta clase de hoy. No todos a la vez, que se me rompen los tímpanos. Primeramente esta nueva actividad. ¿Cuál? ¿El simulador? Exacto. Muy bien. Eso les parece interesante, excelente. Trataremos de que en próximas clases también traigamos otros simuladores, ¿no? Obviamente que nos sirvan, ¿verdad? Ese lo vamos a seguir utilizando en la clase que viene. Ya ustedes van a ver. Por eso se los voy a colocar para que lo vayan usando. Para que cuando hagan la tarea del próximo tema se les haga sencillo. A ver, ¿qué otra cosa les parece interesante, les ha parecido interesante en este tema? Cómo poder calcular la masa, la presión y lo primero que vimos. Muy bien, gracias Roldán. Observamos que en los gases estas propiedades están estrechamente relacionadas, ¿verdad? De una forma muy directa, a diferencia de los sólidos y quizás de los líquidos en menos proporción. A ver, ¿qué otra cosa pueden agregar? ¿O todo quedó muy confuso? No entiendo. Creo que todo quedó claro. Por eso que estabas así como que pensando, creo. Es muy interesante. ¿Te parece interesante? ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, en la actividad que tenemos en la plataforma de los gases, no la tengo anotada aquí, ya voy. Ya les digo, vamos a mencionar acerca de la asignación de esta semana, ¿verdad? Esta semana para que ustedes estén claros en lo que van a hacer, ¿no? A diferencia de los... Aquí, ok. Ustedes tienen que hacer un organizador gráfico, ¿verdad? Acerca de las propiedades y de la teoría cinética. Recuerden que ahorita vimos claro, yo se los doy en este tiempo un poquito resumido, ¿verdad? Lo que son las propiedades y las características, y les di los postulados. De todas maneras, ustedes pueden revisar. Esos mismos postulados están en el documento contenidos y actividades, ¿verdad? Esos mismos elementos, y también van a tener la clase grabada. Lo que sí necesitan repasar o ver es las características de un organizador gráfico, ¿verdad? Un organizador no es lo mismo que colocar unas cajitas allí y ya, ¿verdad? Un organizador debe estar bien estructurado, los conceptos, las definiciones, junto con, obviamente, con su parte visual. Revisen los aspectos que está en la plataforma de la rúbrica, de lo que se va a evaluar, ¿verdad? Eso está allí en la plataforma, y en base a eso van diseñando su organizador. Algo importante, cuando yo les digo que lo suban al Drive, es en el caso de que yo utilice, por ejemplo, Word, PowerPoint, mi computadora. Pero, por ejemplo, si yo hago una actividad, hago mi organizador en Genially o en una actividad en línea, no sé, por ejemplo, en Canvas, ¿verdad? Si yo utilizo esos elementos para hacer mi organizador, ellos me generan un enlace directamente. Significa que no tengo que volver a subir la actividad a un Drive. Sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? Comparto ese enlace. Si lo hice en Genially, comparto mi enlace de Genially. Si lo hice en Canvas, si lo hice en la aplicación que haya sido. Ahora, si yo lo hice en mi computadora, en Publisher, en PowerPoint, en Word, entonces eso sí, ese documento lo tengo que subir al Drive para que se pueda generar un enlace. ¿Sí me están comprendiendo? Mister. Ajá, dígame. Yo ya había hecho el cuadro, ¿lo vuelvo a hacer? ¿Cómo que si lo vuelves a hacer? Si ya lo tienes y no aparece como enviado, envíalo. Eso es lo que tienes que hacer. Ya lo envié. Ah, bueno.
Si yo te nombré, no hay problema. Y si no te nombré, vuelve a verificar que esté enviado. Bueno, nos queda un minuto. Cualquier cosa me escriben en interno por WhatsApp y yo los ayudo con mucho gusto, no hay problema. Siempre y cuando recuerden las horas. Después de las 7,01, no. Estoy viendo series, estoy haciendo otra cosa, porque todos tenemos también para distraer nuestra mente. Antes... Una pregunta, mister. Rapidito que se va a cerrar la sesión, Alberto. Yo el quiz lo volví a hacer. ¿Me registra con la nueva nota o qué? Sí, eso después yo lo verifico. Yo te registro la nota más alta, no hay problema. Ok, mister, gracias. Bueno, cuídense, chicos. Nos vemos. Feliz día, cuídense. Hacer las actividades, vamos, cuídense.